Lo dijo él. A primera hora. En la recta final de nuestro noticiero vamos a enlazarnos ahora mismo con la doctora Cristina Murgueipio. Ella es la directora ejecutiva de ACEDIM. ACEDIM es la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos. Cristina, ¿cómo le va? Le saludamos mi compañera Andrea Orbes Altos y quien habla Fabricio Vela. Bienvenida. Buen día, Fabricio. Buenos días, Andrea. Buen día con la audiencia. Muchísimas gracias por el espacio y la invitación, Fabricio. Realmente estamos preocupados por este despliegue de necesidades sobre mascarillas y más que nada sobre las imágenes que hemos podido realizar de que la ciudadanía está adquiriendo estas mascarillas en los semáforos, en los buses, a las afueras de las escuelas, cuando son productos que tienen que estar almacenados y que además tienen que contar con el control sanitario necesario. Es decir, la ciudadanía tiene que verificar registro sanitario, fecha de vencimiento del producto y asegurarse que sea vendida por un distribuidor autorizado. Tenemos altos casos de falsificación, contrabando, mascarillas caducadas que han sido encontradas y de hecho lo que está haciendo es afectar la posibilidad de protección que la ciudadanía necesita, especialmente los niños. Esto es importantísimo, esto sobre todo de la fecha de vencimiento, porque muchas personas, y me incluyo ahí, hemos tenido, por ejemplo, guardadas mascarillas, tal vez compras por, así coloquialmente, por si acaso, ¿no? Pero ¿cómo se puede ver entonces de este vencimiento? ¿Cuánto tiempo debe tener la mascarilla desde que también se fabrica? E incluso, ¿en qué se debe fijar uno en la caja, en la funda que le venden a uno la mascarilla? La caja y la funda deben estar marcadas con registro sanitario, tiene que tener el nombre del fabricante y tiene que decirte la fecha de elaboración y la fecha de caducidad. Eso es importante, cada uno de los fabricantes determina, pero generalmente están aproximadamente entre 2 y 3 años la vida útil de las mascarillas, siempre y cuando hayan sido almacenadas adecuadamente. No podemos tener las mascarillas en un lugar expuesto al sol, no podemos tener las mascarillas en un lugar húmedo porque puede llegar moho específicamente y lo que puede suceder es que pierde el control y la posibilidad de protegerte. Ahí es importante también, existen 8 fábricas a nivel nacional que están certificadas con ISO 13485, de acuerdo a la información que tenemos por la agencia. Precisamente uno de los temas que hemos promovido como ACEDIM es que estos estándares internacionales de fabricación estén ya en el país. A partir del 10 de mayo, esto es exigible para todos los fabricantes. ARSA tiene una base de 87 laboratorios fabricantes registrados, los cuales tienen que certificarse en esta ISO que les comentamos para asegurar que los procesos sean los adecuados. Nosotros creemos que la demanda de mascarillas obviamente generó un desabasto porque las mascarillas de niños no estaban siendo requeridas como las de adultos específicamente desde pandemia. Entonces la producción de mascarillas de niños se había reducido, los fabricantes han ajustado ya sus programaciones de producción, están trabajando 24/7, 3 turnos para poder dotar específicamente de este producto a la ciudadanía y que podamos tener a los niños de manera adecuada mientras bajan los picos del tema de la tosferina. Yo me imagino, perdón Cristina, me imagino que, y me parece muy pertinente la alerta que usted como directora de ACEDIM está generando respecto de la calidad de las mascarillas, pero también me imagino que el hecho de que mucha gente empieza a comprar en las esquinas o en la calle las mascarillas tiene que ver con que en los últimos días resulta que, y a partir de que el gobierno empezó a hablar de este brote de tosferina y se declaró justamente la obligatoriedad del uso de mascarillas para el sistema educativo en 4 provincias con el inicio del año electivo, sobre todo en la costa, pero también se incluyó Pichincha. Yo, por ejemplo, la semana pasada, o a inicios de esta semana, traté de buscar mascarillas de niños y no encontré en ningún lado. Recorrí 3 o 4 farmacias y no encontré en ningún lado. Y me decían los dependientes de las farmacias que estaban agotadas. Entonces, claro, habrá gente que dice, no hay en la farmacia, pero le venden en la calle y opta por comprar en la calle para solventar esa situación, Cristina. Sí, precisamente. Lamentablemente existe gente inescrupulosa que aprovecha esa desesperación que tenemos para tratar de proteger a nuestros niños y les están vendiendo producto que no les va a proteger.
Lamentablemente es producto que no cumple con estándares internacionales, que no tiene el tipo de tela que debería proteger y que te permite tener el tejido para no permitir el ingreso de los fluidos o la salida de los fluidos. Ahí la recomendación que hacemos, nosotros esperamos que durante el resto de esta semana y mediados de la semana siguiente se adecue el tema y reduzca la falta de oferta por parte de mascarillas de niños. Mientras tanto, si no encuentra una mascarilla de niños, utilice mascarillas autorizadas de adultos y adapte los elásticos para que los niños puedan estar protegidos. Yo sé que la desesperación es sumamente grande, como mamás y como padres de familia nos preocupamos para que ellos tengan, pero el que tú compres mascarillas del tamaño en la calle, en el semáforo, en la tienda de la esquina, si es que no está almacenada y no tiene registro sanitario y no ha sido un producto elaborado con los estándares, te estás poniendo una tela que no te está protegiendo realmente. Entonces, queremos enfatizar este ejercicio con la ciudadanía y ahí estamos invitando a los medios de comunicación a que nos ayuden difundiendo, porque lo que están haciendo es gastar su dinero y están siendo estafados. El hecho de que compres mascarillas que supuestamente te van a quedar, pero no cumplen con los estándares ni tienen registro sanitario, están haciendo que desperdicies el dinero y que pongas en riesgo la salud de los pacientes, de los niños especialmente y de las personas que requieren este cuidado. Otra de las cosas que también se debe tener en cuenta, entonces, cada cuánto se tiene que cambiar de mascarillas, porque claro, a veces uno tiene una mascarilla 15 días, un mes, la misma mascarilla la ocupa. ¿Eso realmente está protegiendo, nos está protegiendo? ¿Cuánto tiempo máximo uno debe tener la misma mascarilla? La recomendación sobre las mascarillas quirúrgicas, que son las de 3 capas, que son las de colores más delicadas, es que máximo entre 4 y 5 horas deben ser cambiadas porque el material es más delicado, y las KN95 tienen una duración de 8 horas de protección. Es decir, no puedes utilizar mascarilla 2 días, no puedes colocarle a la mascarilla el alcohol, no puedes intentar sanitizarle, y ahí tú estás topando un punto importante que es el tema del desecho de las mascarillas. Recuerdan que en pandemia tuvimos casos en los que se encontró que gente sacaba las mascarillas de la basura, las lavaba y las volvía a comercializar. Es importante que el ciudadano, después de que ya no utilice la mascarilla, la corte en 2 partes o 3 partes por lo menos, para que esto no tienda a ser reutilizado a futuro y exponga a más ciudadanos al no uso adecuado de mascarilla y la posibilidad, obviamente, de contagiarse. Pero ya hablamos de las mascarillas que terminan siendo desechables. ¿Qué pasa, pregunto, Cristina, con las mascarillas de tela, que también aparecieron en tiempos de la pandemia? Hubo incluso algunas empresas que se dedicaron a confeccionar mascarillas de tela que eran reutilizables, que se las podía lavar y se podía reutilizar. ¿Son o no efectivas, son o no recomendables estas mascarillas de tela, Cristina? Si no cumplen los parámetros de fabricación y los estándares internacionales de protección como está determinado internacionalmente, nosotros no recomendamos que se las utilice. Es una tela que simplemente está haciendo un tapabocas, no es una mascarilla, solamente te tapa, y de hecho parte de las preocupaciones que tuvimos en época de pandemia era precisamente que esas mascarillas no podían ser utilizadas para temas de protección en salud. ¿Cuál es otra de las recomendaciones? Digamos, porque yo no sé si al final del día, a pesar de que nosotros tengamos conocimiento de estos riesgos que puede tener, por ejemplo, no utilizar o utilizar una mascarilla durante una semana, durante 2, 3 días, o comprar las mascarillas a personas que estén autorizadas, digamos, no sé si realmente vamos a poder no sé, transmitir este mensaje para que toda la ciudadanía lo pueda hacer, e incluso si es que hay los recursos para hacerlo, porque la compra de mascarillas ahora mismo con esta especulación también es bastante alta. ¿Qué otras recomendaciones se podría dar a la ciudadanía que puedan ser en simultáneo también, o tal vez que podrían reemplazar el uso de la mascarilla, o que incluso podrían ser más efectivas si es que yo no estoy haciendo buen uso de la mascarilla? Es decir, si yo tengo una mascarilla, digamos, una semana, ya no me está sirviendo. ¿Qué otras posibilidades de precauciones podríamos tener?
Ahí las sugerencias que hacemos es precisamente preocuparnos por cumplir los esquemas de vacunación, el tema del lavado de manos, el hecho de que sigamos las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública. Si sus niños se encuentran resfriados, no enviarlos a las escuelas para que puedan contagiar a otros hasta que se determine su cuadro específicamente, y el no automedicarse, ¿no? Obviamente. Sobre el tema del uso de la mascarilla, ahí existe una aplicación de ARSA que se llama ARSA Móvil, que pueden descargarla a los usuarios y pueden verificar el número de registro sanitario del producto en el ARSA Móvil para asegurarse que lo que están comprando es verídico, válido y está autorizado por el ARSA para su comercialización, para que no sean estafados. Adicionalmente a esto, la protección, el momento en que uno se encuentra afónico, que se encuentra resfriado, tenemos que tratar de ser responsables por nosotros mismos y por el resto, y no frecuentar lugares en donde podrías contagiar al resto de personas. Ahí muchísimo tiene que ver el autocuidado, el que promovamos que cada uno de los ciudadanos cuide de sí y cuide de los otros al protegerse. Acá tengo un mensaje, le voy a leer tal cual lo que dice una de nuestras oyentes. Dice: es ilógico lo que dice nuestra invitada, puede ser que sea lo recomendable, pero la gente humilde no tiene para comprar mascarilla y cambiarse cada 4 o 5 horas. Creo que esa también es una realidad que no podemos dejar de lado, Cristina. Así es, hemos insistido, estamos coordinando estrategias con las autoridades. Obviamente la falta de recursos no nos permite tener. Parte de las estrategias debe ser el que los centros de salud puedan dotar de estos dispositivos médicos a la ciudadanía, ya que no tienen la posibilidad de tenerlo, y lo mismo debería ser una estrategia a partir de las escuelas, tanto públicas y el sistema de educación, para poder dotar y asegurar que tanto los estudiantes como los maestros puedan estar protegidos sobre esta estrategia. Acá tengo otra pregunta, y saliéndome un poco del ámbito de las mascarillas que ha explicado nuestra invitada Cristina Murgueitio. Acá me escriben y me preguntan: ¿por qué los implementos médicos son caros? No sé si esta es una lógica permanente, se aplica para todo, o hay algún tipo de análisis, no sé, anual o cada cierto tiempo sobre los precios. ¿Qué pasa con los precios de los implementos médicos, me dicen acá? Bueno, hay una realidad. Los implementos médicos son dispositivos médicos que te permiten tratar, diagnosticar, rehabilitar a un paciente. El 99% de estos productos, es decir, todo lo que utiliza el médico para diagnosticarte, excepto medicamentos, son importados. El 99%, apenas tenemos 43 productos que se están fabricando en el país y que son de riesgo mínimo, que recién están alcanzando los parámetros internacionales. Parte del precio es el proceso de importación, y adicionalmente el que existen apenas entre 6 y 8 países fabricantes a nivel mundial para la dotación. Ahí una de las estrategias paralelas es que América Latina empiece a fabricar cierto tipo de dispositivos. Obviamente hay tecnologías que va a ser muy difícil que logremos a desarrollarlas, y ahí es donde estamos desarrollando esta estrategia para fortalecer la fabricación de dispositivos médicos. Pero el que podamos tratar y pensar de tener productos más baratos no quiere decir que hagamos a la ciudadanía cochinillo de indias, y que de hecho nosotros como ACEDIM estamos promoviendo que en el país instauren todos los estándares internacionales para seguridad de los pacientes y cuidado de los pacientes. Por acá nos preguntan también, y volviendo un poco al tema de las mascarillas, si es que, por ejemplo, yo, o más bien me regalan, o qué sé yo, una mascarilla, ¿podría de alguna manera identificar una autenticidad de la mascarilla? Tal vez hay algunos rasgos que podrían decirnos si es que realmente es una mascarilla que nos pueda ser de utilidad. Tienes determinado el KN95 en la mascarilla, por ejemplo, ahí habría que ver, debería tener el nombre del fabricante o la marca del fabricante, y ahí tú puedes verificar si es que, recuerden que estos productos no se venden de manera unitaria. Hoy se están generando ya productos no en cajas de 50, sino en paquetes más pequeños. La idea ahí es que tú puedas asegurarte que el momento en que la tienes puedas
evidenciar que no haya sido objeto de algún tipo de apertura específica para poder usar. Y desde ACEDIM, tal vez ustedes están realizando alguna acción para frenar el contrabando o esta falsificación de mascarillas. ¿Hay una proyección incluso de cómo controlar que se dejen de vender mascarillas que no son útiles para la ciudadanía? Esta es una estrategia que venimos solicitando desde el 2018, trabajando con cada una de las autoridades. Nosotros habíamos identificado que no solo en mascarillas, sino en otro tipo de dispositivos médicos, especialmente en la parte pública, estaban ganando procesos, empresas o personas naturales que no cumplían con lo determinado en la Ley Orgánica de Salud, que es tener permiso de funcionamiento, certificación de buenas prácticas de almacenamiento y registro sanitario. Fue lo que pasó un poco en la pandemia, ¿no? Que había muchísimas empresas que no se dedicaban expresamente a insumos médicos y empezaron a vender las mascarillas. Esto sucedía antes de pandemia y se agudizó en pandemia. La última cifra que tenemos de la parte pública es que se adjudicaron 176 millones de dólares en los 3 últimos años a proveedores que no cumplen con la ley. Y ahí estamos haciendo estrategias conjuntas con el ARSA, con las unidades médicas de la Red Pública de Salud, revisando protocolos con el CERCOP para hacer las verificaciones. Y ahí también nos llama la atención y estamos tratando de generar estrategias de educación hacia la ciudadanía para evitar este tipo de problemas. El hecho de que la ciudadanía compre dispositivos médicos en redes sociales, lentes de contacto en Facebook, genera un riesgo a su salud. Entendemos que el tema económico es un tema principal y preocupante, pero lo que tenemos que entender es que si compramos, por ejemplo, una mascarilla que no nos sirve a más bajo precio, estamos con la posibilidad de ser contagiados. De la misma manera, lentes de contacto, glucómetros, parches, hay un sinnúmero, hay un mercado sumamente gigante. Usted puede armar literalmente un hospital a través de redes sociales y ahí es donde estamos tratando de coordinar estrategias para que el ARSA y las autoridades puedan generar un mejor control y puedan dotarse de una mejor capacidad operativa de respuesta para evitar estos problemas. El problema es que, claro, y bien decía Cristina Murguetio, pasaba antes de la pandemia, se agudizó en la pandemia, hasta políticos se dedicaron a la importación de insumos médicos, de pruebas de COVID, de mascarillas, son casos de dominio público. Una cosa más antes de cerrar, porque acá, digamos, dentro de la posición crítica y la interacción con nuestra audiencia, acá, por ejemplo, me dice un oyente, un parche medicado tiene 3 años de duración, neurobión inyectable 3 años, eso dice las cajas. ¿Qué nos dice estos tiempos de duración, Cristina? Neurobión es un medicamento, no es un dispositivo médico, viene con una jeringuilla para colocarse, depende del producto, depende. Precisamente una de las recomendaciones que hacemos es que tanto el paciente como los profesionales de la salud tienen que leer las especificaciones que el fabricante da para la aplicación y también para el almacenamiento del producto. Generalmente hay medicamentos que tienen más vida, hay otros que tienen una vida útil abierta, como los equipos, por ejemplo, que son casi 10 años. Depende del producto, de su riesgo y de su especificidad, cuál es el tiempo. Una de las recomendaciones es revisar la fecha de vencimiento, revisar las indicaciones de uso y las indicaciones de almacenamiento. Esto nos lleva a un tema importantísimo, que es el que hemos venido conversando con Fabricio algún tiempo ya, y que estamos insistiendo a las autoridades que tienen que los dispositivos médicos y los medicamentos ser almacenados en lugares adecuados con estándares internacionales. Es decir, las bodegas hospitalarias, las bodegas de hospitales públicos, privados, de farmacias, de centros de salud, tienen que tener una certificación de almacenamiento, de buenas prácticas de almacenamiento, porque si no el producto que compramos no sirve. Es un desperdicio, porque si no se almacena adecuadamente el producto, tiene humedad y puede fallar su efecto resolutivo. Correcto. Cristina, gracias por el tiempo, por esta conversación y las alertas que ha generado en torno al tema de la mascarilla. Muy amable. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, un buen día. Gracias a Cristina Murgueitio, directora ejecutiva de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.